Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de la familia de Vedrine. Ellos eran en ese momento una familia poderosa y bastante unida, a decir verdad, hasta que de la nada un día decidieron no salir más de su casa. Evidentemente esto fue una noticia bastante grande donde vivían y con el tiempo se volvió cada vez peor. Eso es lo que les vengo a contar hoy. Es increíble lo que hizo esta familia y lo que les pasó para llegar hasta ese punto. No dejaban entrar a absolutamente nadie, obviamente periodistas no dejaban pasar y ni siquiera podía acercarse el cartero. Así que si les interesa este caso, pónganse cómodos, traigan algo para comer porque esto va a ser largo. Ahí en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Sin nada más que decir, comencemos. La familia de Vedrine data del siglo XVII. Eran aristocráticos, lo que quiere decir que tenían títulos de nobleza. Pese a formar parte de ella y gozar de privilegios sociales y económicos propios de una clase alta, todos los miembros de la familia trabajaban y lo hacían arduamente para mantener la economía familiar. Se los conocía como personas normales, buenos vecinos, nada fuera de lo ordinario, hasta cerca del año 2000. Lo que ven ahora mismo es el árbol familiar, y es una parte bastante importante de toda esta historia para que se comprenda al pie de la letra. La persona que está arriba de todo es la matriarca de esta familia, Guillemette de Vedrines. Les pido disculpas si pronuncio algo mal, pero el hecho es que esto está todo en francés y que por lo tanto no me sale muy bien ese acento. Abajo de ella están sus hijos, Ghislaine, quien es la persona principal dentro de este caso, y sus hermanos Charles Henry y Philippe. Junto a ellos también se encuentran sus cónyuges, Christine de Vedrines, Jean Marquand y Brigitte Martin. Y también se encuentran en este cuadro sus hijos, sin embargo no voy a poner a los hijos de Philippe, ya que ellos no participaron tanto de este caso como los otros. Entonces partamos desde el punto de vista de Ghislaine. Ella tenía algunos problemas con la escuela de sus hijos, la institución Le Femmes Secretaire. En ese momento Ghislaine se preocupaba más que nada porque la escuela al parecer iba a cerrar y sus hijos estaban en el último año. Así que quería que siguiera junto con otros padres muy preocupados. Ese año entonces se da una disputa legal de parte de Ghislaine y los padres de los alumnos en contra de la entonces dirección de la escuela. Al parecer este lugar se encontraba en bancarrota, así que se unieron para que los niños no perdieran los años de aprendizaje y tomaron la escuela. Junto con ellos, para ayudarlos legalmente, hubo un hombre llamado Vincent David, un abogado que en ese momento logró que ganaran el caso. Así que después del juicio, Ghislaine ganó un puesto como directora del lugar. Sin embargo, sus problemas no acabarían ahí. Que la escuela estuviera en bancarrota no era mentira, es decir, necesitaba muchas cosas. Le faltaban insumos, necesitaba mantenimiento ya que este edificio era bastante viejo y encima sus computadoras estaban obsoletas. Mientras ella volvía a estresarse, Vincent David le recomendó a alguien. Le dijo que consultara para sus problemas con las computadoras con Terry Tilley, quien al parecer contaba con una empresa de mantenimiento. Lo que Ghislaine en ese momento no sabía era que él no le recomendaba a la empresa de Tilley porque confiase en su trabajo, sino que más bien lo hacía porque él le debía dinero y pensó que tal vez dándole trabajo podría recuperarlo. Al principio la apariencia de Terry Tilley no causaba ninguna gran impresión. Era un hombre flaco, con anteojos, vestía normal, siempre de traje. Realmente no parecía una persona fuera de lo común. Digamos que era una persona poco intimidante. Pero con el pasar del tiempo, él se fue haciendo cada vez más de confianza para Ghislaine, haciéndose indispensable para ella. A lo que me refiero es que en este tiempo de estrés, Ghislaine tenía muchos problemas que Tilley parecía poder solucionar sin ningún inconveniente. Cada vez que algo pasaba, él al día siguiente tenía una respuesta preparada. Parecía además prestar mucha atención a lo que decía, estar atento a lo que ella necesitaba y siempre servirle. De hecho, había logrado resolver el problema con las computadoras en tan solo un día. Por lo tanto, para ella, Tilley se volvió una persona de confianza muy rápido. Podía preguntarle cualquier cosa sin tener que preocuparse, ya que él tendría una respuesta segura. Con el tiempo, entonces, la relación de estas dos personas pasó de trabajo formal a directamente ser amigos cercanos. Él parecía tan competente, siempre ocupado, yendo a trabajos diferentes en muchos lugares,
Siempre tenía algún turno en algún lugar, alguna conferencia, algo que hacer, lo cual le daba un aspecto más de ocupado, de hombre de negocios, lo cual en cierta manera también le daba aún más confianza. También ayudó que el abogado que le presentó a esta persona le dijese que era muy poderoso, que era dueño de compañías y conocía a otras personas adineradas y con mucho poder. Ella siguió a partir de todos estos halagos hacia él ciegamente sus consejos. Le comenzó a contar detalles sobre su vida, sobre su familia, sobre lo mal que le estaban pasando en su matrimonio y los problemas con la herencia que tenían. Tilly al principio solo escuchaba e iba recopilando y guardando información. Todo esto era para usarlo más tarde. Y mientras esperaba a que la historia se desarrollara, le fue dando consejos a Ghislaine de cómo manejar la escuela. Ella, de hecho, al ver cómo la intentaba ayudar, le preguntó a Vincent David por qué esta persona tan poderosa quisiera darle consejos. Y él le dijo que Tilly estaba interesado porque veía el potencial en la escuela, y que la razón detrás de por qué lograron tomar la escuela y cambiar la dirección había sido porque él había influenciado en los más altos directivos, haciéndole pensar a Ghislaine que en realidad le debía el haber recuperado la escuela a Tilly. Y es así como él comienza a involucrarse cada vez más con esta familia. Primero lo hace por el lado de Ghislaine. Ella le presenta a su hijo y a su esposo, su hijo comienza a confiar en él, pero la única persona que siempre estuvo alerta fue el esposo de Ghislaine, Jan, este hombre que ven ahora mismo. Él sufre las consecuencias, de hecho, por muchos años de estar en contra de esta persona. Una de las primeras veces que lo escuchó hablar, supo desde ese instante, en ese mismo momento, que esta persona estaba mintiendo o que directamente estaba exagerando su vida. Sin embargo, a Tilly no le importó esto y siguió intentando adentrarse un poco más en la familia. Ghislaine llegó a confiar tanto en Tilly que le pedía consejos a cada paso que daba con respecto a la escuela. Cada decisión que ella tomaba consultaba primero con él. Además, terminó siendo de tanta importancia para su vida y para este lugar que él cobraba el doble que ella. Poco a poco, él terminó dominando su vida entera. Con el paso de los años y la información que ella le daba, comenzó a establecer los vínculos que tenía esta familia, las propiedades que les pertenecían, qué tipo de inmuebles poseían, cómo se manejaban, de qué trabajaban. Todo esto sirvió para formar una mayor estrategia, algo que le diese más poder que el que ya tenía en la escuela. Es entonces, en el año 2000, 3 años después de conocer a Ghislaine, que Tilly finalmente es presentado a su familia. Como todos los años, esta gran familia organizaba un festival en Montflanquin, lugar donde poseían un castillo. Y este era el momento en el que Tilly empezaría a jugar fuerte. Ya había pasado todo ese tiempo escuchando a Ghislaine hablar de su familia, sabía todos los detalles acerca de cada uno de los miembros, sabía qué les gustaba, de qué trabajaban, en qué estaban interesados a futuro, sabía de qué tenía que hablarles para llamar su atención. Además, ella solamente lo describía con elogios hacia su familia. Así que ellos estaban preparados para conocer a una gran persona, a un dueño de compañías, un experto en muchos temas diferentes. Y él jugó un papel casi perfecto. Ese día en el cual tuvo la cena, le habló a cada persona de algo que les interesara personalmente, trajo temas a la mesa que eran increíbles para ellos y había estudiado tan bien cada materia de la cual hablaba que terminó por sorprenderlos a todos. Aunque de vuelta, el esposo de Ghislaine, Jan, realmente no creía en nada de lo que decía y le cayó mal desde el principio. Así que se puede decir que él fue la única persona que quedó aislada de lo que pronto haría Tilly. Y es entonces que durante todo el mes de agosto, Tilly iba todos los días al castillo. Habló con los 11 miembros de la familia individualmente, llevando un tema diferente y particular para cada uno de ellos. Efectivamente, con el tiempo logró manipularlos de la misma manera como lo hacía con Ghislaine, e incluso llegó a darle a la familia consejos con respecto a inversiones que claramente él controlaba. Comenzó también a ayudar un poco más en los problemas de la familia en conjunto. Por ejemplo, ellos tenían una propiedad que habían vendido hacía un tiempo y los estaban demandando porque estaba en malas condiciones. Él se juntó supuestamente con el abogado Vincent David para ayudar a que esto se disolviera. Y en efecto la causa se disolvió. Sin embargo, atribuyeron todo esto a la ayuda de Tilly, como que él había sido el salvador supremo que les había disuelto el caso. Sin embargo, no fue así, pero no voy a entrar en detalles con respecto a esto, ya que lo importante es que la familia creía que su ayuda era indispensable, que él podía hacer cosas
únicas. A grandes rasgos, hizo que toda esta gente creyera que él era una persona muy importante, adinerada, poderosa y que además era de suma confianza, por lo que incluso dejaron que sus hijos se acercaran a él e intentasen aprender de sus maneras de actuar. Quisieron invertir en sus empresas, quisieron que él les diera consejos con respecto a otras inversiones e incluso estaban muy felices de que una persona tan capacitada los estuviese ayudando. Y es entonces que comienza lo peor. Si están escuchando este video parados, por favor siéntense porque lo siguiente puede ser demasiado para procesar. Un día después de que toda la familia estuviese de acuerdo en que él era una persona muy importante para ellos, decidió decirles que todo esto iba más allá de un simple interés. Tilly les dijo que era un agente secreto miembro de una organización secreta del gobierno cuyo propósito era luchar contra la corrupción en todas sus formas y que esta familia, como muchas otras, eran objetivos de una organización malvada de masones y él tenía el deber de protegerlos. Y que ellos además eran lo que quedaba de las familias nobles y que por eso estas organizaciones malvadas estaban detrás de ellos particularmente. Una locura, digamos. Uno pensaría fácilmente que cualquier persona que diga esto simplemente sería enviada a un psiquiátrico o al menos sería desestimada rápidamente. Sin embargo, esta familia por alguna razón, y pudo haber sido justamente por la cantidad de tiempo que estuvo haciendo que confiaran en él, le creyeron. Ya había estado 3 años planeando todo lo que iba a hacer, así que en definitiva había cumplido su objetivo. Estas personas le creían y le creyeron la base de su gran plan. De vuelta, todos menos Jan, el esposo de Ghislaine, porque bueno, él sabía desde el principio que todo lo que decía era una ridiculez y cuando escuchó esto de que era un agente secreto, él no podía creerlo y pensó que simplemente estaba loco. Además, en un momento Tilly también le comentó que si alguien más tocaba su bolso aparte de él, explotaría. Le contó un montón de cosas acerca de su vida de agente secreto que simplemente no podía creer y tenía razón. Sin embargo, no pudo hacer nada ya que la familia ya había caído en esta trampa y ya estaban dispuestos a creer absolutamente todo lo que dijese. Tan buena fue la manipulación que después de un tiempo logró hacer que la familia expulsara al esposo de Ghislaine diciendo que era parte del grupo enemigo. Todo esto además pasaba mientras él estaba en Inglaterra. En un momento él se tuvo que ir a este lugar porque estaba siendo acusado de fraude. Había muchas amenazas legales y por lo tanto decidió irse antes de que se viese afectado. Pero a la familia le dijo que se había marchado a este lugar solamente para cumplir una misión. Y mientras tanto les habló por teléfono y por mail e incluso así logró persuadirlos. A través de las llamadas y mails logró que Ghislaine pensara que su esposo la engañaba. Él le decía que tenía fotos y videos de este engaño, que él tenía otra familia, que tenía otra mujer o también que estaba esperando a dejarla para quedarse con la plata e irse con otra mujer. Además también llegó a implicar que él tenía algo que ver con la muerte de su difunta hermana años atrás. Le dijo también que había un grupo de masones intentando apoderarse de la escuela, ya que este era un territorio muy bueno al parecer, y le recordaba constantemente que estaba en una misión y que tenía aliados en todas partes que vigilaban a la familia todo el tiempo para asegurarse de que nadie les hiciera daño. Cuando salían a la calle, él solía mirar a las personas y hacerles gestos, haciéndole creer que eran parte de su equipo. Estas personas probablemente jamás contestaban o pensaban que era alguien más. Pero claro, es una cosa tan difícil de desmentir porque no vas a ir a cada persona que pasa por al lado a preguntarles si conocen a ese hombre. Así que él se podía salir con estas mentiras todo el tiempo que quisiera. Es así como comenzó a convencer a la familia de que había gente persiguiéndolos, que no solamente estaban intentando apoderarse de la escuela, sino que más bien también los estaban persiguiendo personalmente a ellos para matarlos. Llegó poco a poco a convencerlos de que cada persona en la calle era un enemigo. Y así llegó también a lograr aislarlos por completo. Primero hizo que Ghislaine, Philip y Bridget se quedaran a vivir en la escuela que para ese momento estaba abandonada. Supuestamente la escuela estaba cerrada porque Tilly tenía un plan para reabrirla y hacerla mejor. Sin embargo, la escuela estaba bajo su poder y él no estaba pagando las cuentas, es decir que no tenían luz, agua, gas, no tenían nada para reabrirla y además les había dicho que todo lo que pasara con respecto a esto era un plan de los masones, así que no se preocuparan, que él estaba pensando en el siguiente paso. Por lo cual también tienen que entender que les pidió a estas personas quedarse dentro de este lugar, junto con otros profesores también, sin recursos. No tenían nada que hacer adentro de ese lugar. También, bajo órdenes de Tilly, la familia vació todas sus cuentas bancarias,
que serían alrededor de unos 5 millones de euros, y transfirió el dinero a una cuenta de la Blue Light Foundation, una especie de secta dirigida por Jacques González, quien sería también el cómplice de Tilly y quien actuaría más tarde frente a la familia para seguir un poco más con la historia. Según lo que les había dicho, Jacques era más bien el jefe de Thierry, así que él sabía mucho más acerca de estas organizaciones secretas y también era aún más poderoso. Thierry le dijo a la familia que era necesario transferir todo ese dinero para que así pudieran garantizar estar protegidos. Esto quiere decir que poco a poco Thierry lo fue convenciendo de que dándoles dinero podrían asegurarse de mantener el operativo que los protegía en pie. Este señor, Jacques González, por cierto, era parte de la estafa, como dije antes, es decir, no era una persona que estaba engañada, ni nada por el estilo. Él realmente quería engañar a más gente y así seguir ganando dinero. Él, cuando se presentó ante estas personas, se puso en el personaje de un hombre misterioso, una persona que tenía que salir de la habitación para poder comunicarse, que tenía que atender llamadas lejos de todo el mundo y actuaba de una manera bastante firme, lo cual hacía que todo el relato fuese aún un poco más creíble. Y es así, dentro de este contexto, que Tilly logra hacer que la familia se autosecuestre. Tilly convenció a casi todos los miembros de esta familia de que se autosecuestrasen quedándose en sus casas. Primero hizo que se aislaran del mundo en su mansión. Eso fue el inicio de todo el resto del plan. No podían atender el teléfono o contactarse con nadie del exterior, no podían atender a nadie que les tocara el timbre, no podían dejar pasar al cartero, no podían siquiera atender las llamadas de sus amigos o de otros familiares que estuviesen lejos de ellos. Y por lo tanto, Jean, el esposo de Ghislaine, poco a poco se fue distanciando cada vez más de la familia, no sin antes asegurarles de que este hombre estaba completamente loco y que los estaba controlando. Sin embargo, lo que Tilly les dejaba hacer era colaborar con dinero en la lucha contra sus enemigos. Es decir, él les seguía pidiendo plata a pesar de que no los dejaba salir de su casa y hacía que solamente pudieran salir a comprar o a ir al banco a justamente hacer las transferencias. Más tarde los hizo abandonar este castillo diciéndoles que estaban en peligro nuevamente y los trasladó a una casa en la localidad de Telaide, que sería su casa de verano. Sin embargo, todo esto no solamente se produjo por la confianza que le tenían, sino que también por una serie de eventos desafortunados. Como ejemplo tenemos primero el consultorio de Charles Henry, el cual se inundó misteriosamente, ya que tenían bloqueadas las canaletas que impedían que el agua pasara. Alguien las había bloqueado con un suéter, en lo que parecía ser algo a propósito. Robaron 4 autos a la familia en un periodo muy corto de tiempo, casi seguido uno del otro. Además, sin ninguna razón aparente, un grupo de personas golpeó al hijo de Ghislaine, lo que hizo que se volviera cada vez más paranoica. Así que todo esto en conjunto hizo que le creyeran sin dudar a esta persona, porque parecía que realmente alguien los estaba persiguiendo. Y estas son solamente 3 cosas que les pasaron. Les pasaron muchas otras más, que hicieron que en definitiva se sintiesen perseguidos. No podemos confirmar que todas estas cosas fueron por él, o que las mandó a hacer, o que las hizo personalmente, pero la mayoría de personas que ven este caso piensan lo mismo que yo, que es que probablemente mandó a hacer la mayoría de estas cosas, solamente para que cayeran cada vez más en la trampa. En esta casa de verano vivieron durante 5 años, solos y aislados del resto del mundo. Tilly les dijo que no usaran ni almanaques ni relojes, por lo tanto no había forma de que siquiera pudieran controlar cuánto tiempo había pasado. Y mientras la familia estaba encerrada, Tilly seguía tomando decisiones con su dinero. Vendía propiedades, transfería de cuenta a cuenta, porque por cierto tenía todas las contraseñas, todos los datos de cada cuenta bancaria de cada miembro de la familia, y vivía de la mejor manera posible mientras estas personas estaban con lo mínimo indispensable. Llegado el año 2008 entonces, el caso de la familia Bedreens empezó a tomar relevancia en los medios locales. Todo esto empujado por las denuncias de Jean, que para el 2008 ya estaba viviendo en otro lugar, ya lo habían expulsado de la familia y por lo tanto había comenzado a revelar esta historia en los medios. Cada vez la tomaban con más fuerza, él seguía yendo a entrevistas, a diarios, seguía dando su opinión con respecto a lo que estaba pasando para dar a conocer la situación y poder salvarlos de una vez. Y se lo comenzó a conocer como los reclusos de Montflanquin. Estuvo lleno de rumores y misterios desde el principio. La gente no sabía qué opinar porque es muy raro ver a toda una familia, 11 miembros aislados del resto del mundo. Por más que se intentó decirle a la familia una y otra vez lo que estaba pasando, ellos no creían nada más que lo que Thierry les decía. Les hicieron llegar incluso diarios con la noticia, con las entrevistas, para que entendieran su situación. Sin embargo, ellos se reían
y creían que los periodistas eran o muy tontos o muy inocentes. Pensaban que ellos tenían la verdad absoluta y que lo que les había contado este hombre era indiscutible. Sin embargo, es a partir de esto que algunos de los miembros se van dando cuenta de que algo estaba pasando, pero muy de a poco. Sin embargo, Tilly, en lugar de verse afectado por todo esto, más bien lo usó a su favor para decir que las fuerzas malévolas estaban intentando perseguir a la familia, así que hizo que se fueran, que partieran de esta casa y se instalaran donde estaba él, que era Inglaterra, más específicamente Oxford. Sin embargo, esto lo hizo dividiéndolos, lo cual es una gran táctica dentro de lo que es manipulación. ¿Por qué? Porque, bueno, grandes grupos de personas no son tan fáciles de controlar como un grupo más pequeño. Hizo que los diferentes grupos vivieran en lugares demasiado chicos para ellos, casi sin dinero porque, según él, no podía dárselos. Realmente no sé por qué, e hizo también que se comenzaran a pelear entre ellos. Pero lo que les voy a decir a continuación es aún más increíble que lo previo. Esto es un cuento como lo que te dicen en la cienciología para atraparte. Si no saben de qué estoy hablando, vayan a ver el video sobre eso en particular, que lo tengo ahí en la que está en pantalla, pero les voy a explicar. Una de las adultas de esta familia, llamada Christine, comenzaba a tener sus dudas con respecto a lo que estaba pasando. Ella se mudó a Inglaterra cuando Tilly se lo dijo, pero como ya estaba sospechando, estaba un poco en contra de lo que estaba pasando. Supuestamente había ido a solucionar todo esto, había ido a solucionar el problema de la plata, porque evidentemente sabía que le estaban robando, pero este hombre dio vuelta toda la situación. Cuando decidió confrontarlo al respecto de estos problemas, él le explicó que ella y su familia tenían lo que se llamaba la transmisión, que era una especie de secreto implantado en su mente desde generaciones atrás, que se iba pasando de generación en generación en familias aristocráticas. Este secreto guardaba el escondite de una gran fortuna que ellos en ese momento necesitaban, y era algo que supuestamente ayudaría a terminar con la desigualdad en el mundo. Lo bueno de esto en realidad es que ella no cayó tan fácil. Es decir, a pesar de que tuvo que seguir con el cuento porque su familia la obligaba y porque tuvo mucha presión de parte de ellos, aún así en su mente había algo que ya había hecho clic y ya entendía que todo esto probablemente no era verdad. Lo primero que pensó este relato es que era ridículo. Como no podía escapar de todo esto, decidió ayudar a Tilly a buscar la transmisión, a buscar este tesoro, a encontrar ese recuerdo que tenía supuestamente perdido en la mente. Sin embargo, a pesar de que intentó muchísimo recordar, no pudo, porque no existía. Es entonces que, en un intento de encontrar el tesoro y basándose en un recuerdo que Christine tenía, Tilly los envía a Bélgica a buscarlo. Entonces la manda a ella y a su esposo, pero vuelven con las manos vacías, ya que ningún banco en Bélgica tenía en ninguna parte ningún fondo abierto a su nombre. Al no encontrar nada, Tilly hizo que toda la familia se pusiera en contra suya, aislándola aún más. Para este momento, no solamente estaba viviendo ella en la casa de Tilly en Inglaterra, sino que también estaba viviendo la mayor parte de la familia, incluyendo a los hijos, excepto los de Philip, que desde un principio no estuvieron de acuerdo con todo lo que estaba pasando. Entonces, a partir de esto, toda la familia pensó que ella estaba ocultando a propósito este recuerdo, la transmisión, para quedarse con toda la fortuna para ella misma. Debido a todo esto, entonces, Tilly decidió que lo mejor que podía hacer era enemistar a todos, haciendo que los 4 principales adultos de la familia que estaban en la casa se pusieran en contra, diciéndoles que uno de ellos tenía la transmisión, y que no comerían, dormirían o irían al baño hasta que uno de ellos revelase el secreto. Gracias a este nuevo método de tortura, logró que la familia aceptara vender la mansión que tenían en Francia, esta mansión que había pasado por generaciones, para justamente quedarse con todo el dinero para él mismo. En realidad, este fue uno de los puntos claves para desligarlos de este hombre. Fue una de las únicas veces en las cuales la familia se opuso firmemente ante una decisión que tomaba Tilly. De todos modos, por la manipulación logró su objetivo, pero algunos de ellos ya estaban con un pie afuera de todo esto. Es entonces que a principios del 2018, el primero en escapar oficialmente es Philip. Ella se estaba cansando, él tuvo una pelea con la familia, y digo pelea física, no solamente verbal, terminó herido, hirió a miembros de su familia y terminó escapando. Luego de escapar regresó a Francia, donde lo detuvieron en un hospital psiquiátrico porque para ese momento estaba sufriendo un ataque de ira y también mucha confusión debido a los años de daño psicológico impuestos por Tilly. Sin embargo, gracias a que sus hijos se habían mantenido lejos de todo esto, su recuperación fue más pronta que para otros miembros de la familia. Por ejemplo, su hija, Lawrence Parker, se puso en contacto con Jean, el ex esposo de Ghislaine,
para poder enmendar la situación. Más tarde, en el 2009, a principios de ese año, Christine también logra escapar. Es entonces, gracias a todo esto y gracias a las personas que ya estaban afuera contando la historia, que las fuerzas policiales pudieron por fin hacer algo. Tenían por fin testimonios completos de las atrocidades que hizo esta persona con la familia y podían finalmente empezar una operación internacional para capturarlo. La policía británica logró interferir el teléfono de Tilly, llegando a escuchar cómo planeaba un viaje a Suiza. Es con esta información que luego de montar un operativo el 21 de octubre del 2009, Thierry Tilly es capturado en Zurich. Finalmente. Pero entonces, sabiendo todo esto, ¿quién era realmente Thierry Tilly? Thierry Tilly nació en 1964 en Bois-Colombes, al noroeste de París. Estudió Derecho, pero no completó su licenciatura. Además, ahora mismo, por todo lo que sé, está casado con una mujer llamada Jessica Diener y con los años se involucró con varias empresas dudosas. Al menos 2 personas con las cuales se asoció previamente dijeron que él los abandonó, es decir, dejándolos por el dinero, básicamente. El primero de estos hombres era Hugh Gosset. Él le presentó a Thierry a un abogado llamado Vincent David, que más tarde se uniría con la familia Ghislaine y que también les presentaría, como ya dije al principio, a Thierry más tarde. Según David, él dice que en un principio esta persona lo contrató para un trabajo legal en un desarrollo inmobiliario, pero no pagó nunca los honorarios. Como compensación, dijo que Tilly le prometió ser propietario de este proyecto para pagarle más tarde. Sin embargo, jamás cumplió la promesa. Es por estos medios que llega a la tercera gran estafa, que tenía que ver con Ghislaine y su escuela, volviéndose no solamente el empleado con el mayor sueldo de la institución, sino que también era el asesor más confiable de Ghislaine y por lo tanto accedió a todo el resto de la estafa que tenía que ver con su familia. Además, hubo varios testimonios con respecto a lo que hacía dentro de este lugar de parte de gente como Martine Gourdin, quien era una maestra principal dentro del instituto. Dijo que grandes cantidades de dinero dentro de la cuenta bancaria del colegio eran desviadas a otras cuentas que no les pertenecían. Y además también comentó justamente esto de que la escuela dejó de pagar las cuentas, cortándoles así todos los servicios. Logró también hospedarse en la escuela teniendo un cuarto en la planta baja y además puso un guardia las 24 horas para protegerse. Pero una de las cosas más interesantes que describe dentro de este encuentro en el instituto es que Tilly en un momento cerró toda la escuela e hizo que Jacques González, su jefe supuestamente, entraría para visitarlo a él y a Ghislaine y darles nuevas instrucciones. Lo que cuenta es que nadie lo vio, solamente estaban medio asustados por la actitud de esta persona, pero una maestra también dijo que vio a un hombre bajito con sombrero caminar por los pasillos rápidamente, lo cual fue una historia que nunca pudieron olvidar simplemente porque era un escenario tan fuera de lo común. Esto es lo que hacía Tilly. Realmente no se tienen muchos datos acerca de su infancia, ya que la mayoría de las cosas que dijo más tarde son cosas inventadas. Más que nada porque su padre estaba vivo y de hecho estuvo en el juicio donde testificó que todas las cosas que él decía eran mentira. Así que no puedo decir más acerca de quién era este hombre porque de hecho no sabemos. Por otro lado, también hizo que Ghislaine se divorciara de su marido, Jean, el que fue expulsado de la casa, de una manera muy extraña. Ella había encontrado un guante y un buqué de flores en su casa sin ninguna explicación. ¿Y qué hizo? En lugar de pensar como cualquier persona normal que tal vez alguien las dejó ahí porque sí, preocupó al resto de la familia y todos fueron a contarle esto a Tilly para que les diera una respuesta. Estaban en un estado tan paranoico que pensaban que cualquier cosa era una señal de muerte. Y Tilly, que realmente no sabía de dónde habían salido estas cosas, les respondió que era una señal de una organización secreta, malvada, que les estaba diciendo que estaban en peligro, básicamente, que los estaban amenazando. Y encima añadió que Jean, el esposo en ese entonces de Ghislaine, estaba junto con ellos. Era parte de la organización y atentaba en su contra. Debo decir que en realidad él no le caía para nada bien, sabía que reconocía sus engaños a distancia, así que se quería deshacer de él. Entonces le dijo a Ghislaine que debía divorciarse de él, dejarlo, con palabras exactas y a una hora exacta. Le dijo que a las 3:30 p.m. de ese día debía ir hasta donde estaba él y decirle exactamente que quería abandonarlo y que ya no quería estar a merced de su organización. Le tiró el guante y el buqué de rosas a los pies
y se divorció. Jean, por supuesto que no entendía nada de lo que estaba pasando porque no sabía ni de dónde habían salido esas cosas y sinceramente, según él dice, no se quería separar. Encima de todo, una vez que fue aislado de la familia, tampoco le dejaron ver a su hijo. Cada vez que lo llamaba no lo atendían y la última vez que llamó y Ghislaine lo atendió, le dijo que no podían salir a ninguna parte, ni siquiera para el funeral de la madre, porque había explosivos en los autos. Y colgó. Una locura. Y detrás de todo esto, evidentemente, hay una explicación psicológica de cómo pasó toda esta historia. De acuerdo con un psiquiatra muy importante de Francia, Daniel Saguri, Thierry Tilly siguió al pie de la letra todo lo que llevan a cabo los grandes manipuladores, los cuales por supuesto también se pueden encontrar en lugares muy famosos como por ejemplo sectas que hemos visto en este canal y grupos de este estilo, como por ejemplo la cienciología, que de vuelta tienen el caso ahí en la que está en pantalla. Según él, Tilly cumplió con cada una de las fases para llevar a la familia a esta locura excéntrica que tenían. Primero se encargó de identificar y aprovecharse de las debilidades de cada miembro, es decir, los estudió muy de cerca, pues aprovechando esta ventaja, le implantó a cada uno teorías conspirativas asegurando que la familia estaba en peligro y que había fuerzas del mal persiguiéndolos. Y para asegurar esta imagen de persona omnisciente que tenía, estudió cada tema para tener siempre una respuesta. Y por último, una de las mayores tácticas usadas en lo que es manipulación, que también lo pueden ver en parejas en sí, es sacarlos de toda influencia exterior. Cortó los lazos no solamente con vecinos, gente de los servicios, de la casa, con la policía que entraba, con los periodistas, con todo el mundo, sino que también cortó los lazos con otros familiares que supieran lo que estaba haciendo. Además, cuando les pidió que sacaran los almanaques y los relojes, hizo que se desorientaran, por lo cual hacía mucho más fácil controlarlos. Igualmente, durante el juicio, él fue examinado para ver si era un psicópata y noticias no lo era, solamente era un hombre muy inteligente con muy buena memoria que logró seguir paso a paso las cosas para controlarlos definitivamente, como lo haría una secta o una organización de este estilo. Es decir, usó sus recursos, su inteligencia y todo lo demás para controlar a la familia y poder hacerse millonario temporalmente, porque no iba a durar para siempre. Sin embargo, lo que sí hizo fue transferir algunos de los fondos a cuentas privadas, a cuentas en paraísos fiscales, para que nadie pudiese llevarse esos ingresos. Sin embargo, no los pudo aprovechar y probablemente nunca lo haga. Y es entonces que caemos en el juicio y la condena. Dentro de todo, lo que más tardó, por supuesto, fue la restauración psicológica de la familia. Tuvieron que tratarse durante muchísimo tiempo. Hubo momentos en los cuales estas personas no distinguían la realidad o no distinguían quiénes eran personas normales y quiénes eran enemigos de ellos. Siguieron teniendo este cuento en la cabeza durante muchísimo tiempo. Y encima de todo, tuvieron que ser investigados porque Tilly, para zafarse, aunque sea por un rato de toda la investigación, intentó implicar a uno de los hijos de la familia, quien actuaba de abogado para ellos, en el robo del capital que habían sufrido. Básicamente, en lugar de estarse ocupando solamente de los casos a los cuales se enfrentaba la familia, también Tilly había logrado que estuviera involucrado en cada una de las veces que fugaba capital. Por lo tanto, él también tuvo que defenderse y fue en parte un gran problema. Sin embargo, obviamente salió limpio porque estaba bajo la influencia de este hombre. No fue muy difícil atraparlo, fue difícil más bien convencer a la familia de que no era un encubrimiento o el ataque de un enemigo. Ellos todavía creían en sus palabras, cosa que no me explico, y además los que ya habían salido de este culto todavía pensaban un poco en lo que les decía. Encima de todo, lo difícil también radicó en sacarlos de la casa y hacer que confíen en el exterior. Para esto se condujeron varias operaciones en las cuales la familia seguía sin creer lo que les estaban diciendo. Afortunadamente, como para este tiempo ya habían capturado a Tilly, ellos comenzaban a desprenderse un poco de sus relatos, pero muy de a poco. El juicio contra Tilly y su cómplice Jacques González se llevó a cabo el 4 de octubre del 2012 y la sentencia fue dada el 13 de noviembre, encontrando a Thierry Tilly y Jacques González culpables bajo los cargos de lavado de cerebro, torturas y secuestro. Por aquel entonces la prensa francesa internacional ya lo llamaba el gurú de Montflanquin y el hecho de haber estafado a 3 generaciones de esta familia fue ampliamente conocido. También fue muy conocida la cantidad de euros que les estafaron. 5 millones de euros les sacó a esta familia. Durante el juicio estuvieron 10 de los 11 miembros manipulados por esta persona. La matriarca Guillemette lamentablemente había fallecido en el año 2010. En cuanto a Tilly, intentó defenderse diciendo que había perdido mucho dinero ayudando a esta familia, que habían actuado por su cuenta y además, durante su declaración, comenzó a decir un montón de mentiras que sinceramente daban gracia.
Dijo que era la persona más rica de Francia y miembro de esta familia. Además comenzó a implicar que estaba conectado a varias familias reales alrededor del mundo. Pero obviamente todo esto era mentira. Que tenía un delirio místico, estoy diciendo. Tilly fue condenado finalmente a 10 años de prisión y González a 5. Menos el tiempo que ya habían pasado tras las rejas esperando a que comenzara el juicio. Además, debían devolver todo el dinero que habían estafado de esta familia, pero solo se recuperaron unos 200.000 euros. El resto posiblemente se encuentre, como dije antes, en cuentas en un paraíso fiscal. Pasó 10 años condenado en la cárcel intentando todavía manipular a otras personas y encima lo lograba, así que lo trasladaron de un lugar al otro hasta que por fin cuando se cumplieron los 10 años lo trasladaron a este hospital psiquiátrico donde tal vez pase el resto de su vida. Y es así como llegamos al fin de esta historia. Espero que les haya gustado porque me acaba de sacar toda la energía del cuerpo. O sea, no puedo más, no puedo hablar. Físicamente mi boca está muy mal. O sea, no, mi mandíbula está como, por favor, basta. Así que bueno, acá terminamos el video. Espero que les haya gustado. Acá tienen a mis Patreons y a los miembros del canal. Estoy muy cansada de hablar en serio, no puedo más. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.